José Simonella. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas para noches. decirnos de esto que acabamos de presentar, porque... Bueno, esto es justamente el proceso inflacionario tremendo que tenemos erosionando los ingresos de la gente. Claramente ningún televidente ha tenido un incremento en sus ingresos normales y habituales o extraordinarios de esta magnitud. Pero si lo querés poner en términos de dólar, esa canasta, yo me fui y busqué cuánto valía el dólar MEP o cuánto valía el dólar oficial, y esa canasta, esa canasta, ese ticket, eran $28. Hoy serían 50 con el tipo de cambio. Es decir, no solamente nuestros precios han avanzado sobre nuestros ingresos, sino que incluso en términos de dólar, hoy estamos más caros. A punto tal que hay muchos bienes de la canasta familiar, fundamentalmente vinculados a todo lo que es, digamos, tocador y demás, sí, están a la mitad de precio que en España, cuando en realidad los ingresos son varias veces superiores, ¿no? Porque un español tiene la suerte de ganar varias veces más que nosotros. Hay muchos bienes que hoy se consiguen más baratos en España e incluso en Roma que en Argentina. Incluso una muestra esto de que el índice de inflación que conocemos mensualmente es un promedio con otras cosas. Algunas aumentan mucho más y otras mucho menos, pero acá cuando hablamos de una compra en un supermercado, estamos hablando muy por encima de lo que sería la suma de los índices del INDEC. Claramente, cuando uno toma, como bien decís Gerardo, es una canasta de bienes y servicios, pero hay muchos bienes y servicios que uno no utiliza, claro, que fundamentalmente la gente que menos poder adquisitivo tiene utiliza, o salidas, o restaurantes. Entonces, mientras tu ingreso es menor, una proporción más alta de tu ingreso la utilizás para comprar alimentos y bebidas, y esos alimentos y bebidas han crecido más que el promedio de los ingresos y mucho más que el promedio de índice de precios. Cuando la inflación se dijo que era de 241 anualizada, la de enero, la de alimentos fue casi 300%, 296%. Y seguramente en muchos alimentos, como el caso del café, por ejemplo, eso ha superado varias veces ese porcentaje. Bueno, hoy incluso cuando hacemos una especie de juego, a ver, ¿qué pensás vos? ¿A cuánto se fue estos tres productos en 20 meses? Y la verdad que nadie daba con lo que nos resultó, ¿no? Con estos 51.000 pesos. Así que ni siquiera uno tiene dimensión de cómo van subiendo los alimentos, porque además son productos de los cuales no puede prescindir, en definitiva, ¿no? Obviamente. Y lo otro que pasa, en procesos de inflación tan alto como esto, es que empieza a haber una distorsión muy marcada del mismo producto entre los distintos lugares. Probablemente ese ticket comprado en otro lugar cueste o más o menos, porque, digamos, se pierde la relación de los precios y uno no sabe al final si lo que está pagando es caro o barato, y por ahí lo que compra en el comercio A, cuando va al comercio B, está un 20% por arriba o un 20% por debajo. Exacto. Claro. Está impactado acá. Sí, estoy viendo, por ejemplo, el pan de mesa, 199 pesos. Después, un kilo de bifes de pollo, 530 y pico de pesos. Cualquier cosa que veamos de esta lista, ya sabemos, no sabemos cuánto vale hoy si vamos al súper, pero sabemos que vale mucho más que esto. Seguramente. Y adicionalmente a esto, un problema que todos seguros tienen, que cuesta mucho conseguir el billete, pero cuando conseguí el billete, en aquel entonces el billete máximo de denominación era de 1.000. Sí. Y ahora el billete máximo de denominación es de 2.000. Que casi no hay. Que casi no hay. Sí. Con lo cual vos ves a la gente yendo al supermercado con un fajo de billete, digo, los que tienen la suerte de tenerlo, ¿no? Claro. Pero digo, esto erosiona no solamente el ingreso, sino el poder adquisitivo de ese papel, que empieza a generar un trastorno adicional tanto a los consumidores como a los comerciantes, como por supuesto a los bancos. Bueno, seguimos sumando números. Fíjense lo que ha sucedido con el consumo de lácteos. Tenemos ahí una placa para mostrarles, porque ha caído también el consumo muchísimo. Al mismo tiempo que la gente no puede comprar, tampoco se vende, en definitiva. Y esto es del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Cayó el consumo de leche. En el 2023, ahí fíjense, tenemos una disminución en un 15% de las ventas y una disminución también de la producción láctea. Al no venderse, no tiene sentido también hacer una superproducción, con lo cual un 12,6% también cayó la producción del consumo de leche. Y tenemos una más también que compara valores y demás. Bueno, ahí está, el consumo de yogur, 325%, flecha hacia abajo, y el queso, 257%, pero hacia abajo esto, ¿no? La flecha hacia abajo, ahí está, flecha hacia abajo.
caída de yogur, caída del consumo de queso también. Sí, que esas son cosas preocupantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los chicos, de los más chicos que... Aumento aumento de precio y caída de consumo, las dos cosas. Bueno, eso, como dice Gerardo, lo más preocupante es que son elementos indispensables para el crecimiento de nuestros niños, ¿no? Para la buena alimentación de nuestros niños. Y más cuando pensás que la mayor proporción de niños son pobres, con lo cual esta dificultad es una dificultad adicional para una correcta nutrición, siendo algo tan importante para el futuro de esa criatura. Así que, digo, me parece que hay que recalcular, como dice los GPS, digo, y pensar en cómo podemos tratar de llevar alimento a la mesa de las familias, porque la verdad, pero de manera seria, ¿no? Porque la verdad que se está complicando cada vez más poder acceder a la Bueno, te digo una cosa, de estos 30 productos, y yo cuando hago las compras habitualmente, y 15 ya no están más en mi lista de prioridades, por ejemplo. Así que me parece que uno elimina cosas que ya se hicieron inalcanzables. Le está pasando a todas las familias. Eso le está pasando a todas las familias, y uno tiene la suerte de eliminar alimentos que son superfluos en cierta medida. El problema es aquellos que eliminan alimentos que son indispensables. Claro. Tanto en cantidad como en calidad, es decir, que empiezas a reemplazar productos que con alto valor nutricional por productos más baratos, pero que tienen un menor nivel nutricional, ¿no? Como las harinas, etcétera, etcétera. Así que digo, hay todo un desafío, por eso digo, ahora, ¿el proceso inflacionario se va a detener? La mala noticia es que no, dicho por el propio gobierno. Así que el propio presidente ha dicho que espera 2 meses más de inflación elevada y de caída del nivel de actividad, con lo cual esto probablemente se profundice. Ahora, lo grave es que Argentina empieza a tener una inflación en dólares relevante y empezamos a tener precios de bienes de la canasta familiar por encima de los países de la región que están mejor en términos de ingresos que nosotros. Así que digo, esto es un problema serio. Bueno, vamos a ver cómo estuvo el dólar hoy, cómo cerró la semana. Claro, en el caso de esta cotización del dólar blue, hoy bajó 15 pesos, cerró en 1030. Y en el último día de este febrero bisiesto cayó 165 pesos, fíjate, en un mes. Y el 22,3% es la brecha con el dólar oficial. Bueno, algo que el gobierno en definitiva lo que hace es celebrar de alguna manera, ¿no? Porque se achica la brecha y eso es lo que apuntaba el gobierno. En realidad es una buena noticia para todos. La discusión acá si esto es sostenible en el mediano plazo. Claro. Entonces, mientras el dólar está casi a valores de octubre, la inflación de octubre hasta ahora es del 70%. Es decir, ¿es una buena noticia? Sí. ¿Le puede llegar a permitir al gobierno con esta brecha así unificar el tipo de cambio? Sí, cuando empiecen a entrar los dólares. Todo eso es buena noticia. Ahora, ¿esto va a durar? Tal vez no, y la mala noticia es por qué esto está bajando. Una de las razones es porque muchos argentinos y muchas empresas argentinas, para poder llegar a fin de mes, para cumplir sus compromisos, están desatesorando los dólares que guardaron en algún momento anterior, frente a la expectativa de que no va a seguir subiendo y frente a la necesidad de pagar compromisos, están liquidando, sumado a los exportadores que están liquidando un 20% de sus exportaciones en el mercado libre y único de cambio, lo que se conoce como contado con liqui, y sumado a un ministro de Economía como Caputo, que ha sido inteligente en definir la salida del endeudamiento con los importadores, con el famoso bono BOPREAL, que ya hoy va por la 3ª edición, y con eso ha logrado quitar muchos pesos de la economía y quitarle demanda a los dólares financieros. Bueno, ¿quieren que les diga una cosa? Tuve la suerte de encontrar esta lista y no plata, porque peor hubiese sido que sacara de un tapado unos 1.000 pesos, por ejemplo. Ahí lloro. Lo que estaría bueno es que esa lista la guardes y la volvamos a controlar en 60 días. Dale.